A ver, vamos con la última parte. Coherencia y cohesión textual. Sigue siendo textos que hay que ordenar. Se parece a plan de redacción, solamente que no tiene el tema puesto, hay que ponérselo nosotros, ¿no? Y a partir de eso ordenar. Igual, lo mismo mecanismo, de dar la primera idea, dos inmediatas, la última, pero tiene un tema, es un texto, hay que jerarquizar. Leo. Por último, supo unir tramas sólidas con imágenes de excepcional fuerza. Además, dominó excepcionalmente las técnicas cinematográficas. Fue quien aplicó recursos narrativos innovadores al servicio del suspenso. Alfred Hitchcock es la figura indiscutible del cine de misterio y de intriga. Todo esto esto produjo un constante estado de tensión en el espectador. Si yo leo el texto, me parece que el texto habla de Alfred Hitchcock, por si acaso director de película de suspenso. La más grande, la más conocida, Psicosis. Hablan de la influencia, de la importancia de Alfred Hitchcock en el cine. Esta 4 tiene todas las trazas de ser una introducción. Presenta el texto, lo presenta Hitchcock, y acá un dato, sobre todo para los chicos que todavía tienen algunos rezagos de ingenuidad. La última es la uno, por favor. Si usted encuentra una oración que dice la palabra último, últimamente, no necesariamente es la última, por si acaso. No, no he dicho que no nunca, he dicho no necesariamente, pero que la 4 de introducción es segurísimo. Uy, 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 nos malograron la fiesta, toditas, empieza con la 4. Esto estábamos bien. Profesor, yo encontré la conclusión. ¿Saber cuál es? La 5. Y otra vez estamos fritos porque hay muchas que terminan en 5. Profesor, pero yo tengo una más fácil, ¿ah? Que dice, fue figura indiscutible y acá habla de su primera influencia, su primera importancia, la 3. Fue quien aplicó, además hizo esto y por último hizo esto. Debe ser 4 3 2 1 y eso solo está acá y se acabó el problema. A ver, léalo. Alfred Hitchcock es la figura indiscutible del cine de misterio e intriga. Fue quien aplicó recursos narrativos innovadores al servicio del suspenso. Además, dominó excepcionalmente las técnicas cinematográficas. Por último, supo unir tramas sólidas con imágenes de excepcional fuerza. Todo eso produjo un constante estado de atención al espectador. Bien, 34. Leamos comprensivamente. ¿Qué leer comprensivamente? Están tratando de unir las ideas, buscando el inicio, buscando el final. O sea, no hay que leer por leer, ¿no? Ya, vamos a leer, a ver. Una idea de mayor trascendencia fue la idea de la separación entre el alma y el cuerpo. A imitación de Sócrates y otros sofistas, Platón se dedicó a la enseñanza. Durante las clases también debieron establecerse varias teorías propias del platonismo. A los 40 años fundó en Atenas la Academia, una institución que pretendía formar a las élites dirigentes. La Academia era el lugar ideal para que Platón estableciera amplio diálogo con sus alumnos. Ya está. Entonces, busque la primera, si a usted le gusta la primera. Por ejemplo, si yo estuviera dando examen, a mí me parece, hay que comprobarlo obviamente, que la 12 es introducción, porque lo compara con Sócrates, pero dice lo que él hace, Platón se dedicó a la enseñanza. Profe, yo pensaría que si dedica a la enseñanza, entonces fundó la academia. Ya está, si quiere. A ver, vamos a ver si tiene razón, si tenemos razón. Si hay, mira acá, 2 4. Mire. Y si la 4 es la academia, sí, la siguiente agrega lo que dice la academia. 4 5. ¿Dónde hay 4 5 acá? Pareciera que la clave es esta. Ya estoy, vamos a leer si quiere. Hablan de Platón dedicado a la enseñanza en la academia. Obviamente no era academia preuniversitaria, era academia de formación de líderes de esos tiempos, de las élites. Vamos a ver. Platón, ¿no? Enseñando en la academia. A ver, vamos a ver. Esta, ¿ah? A imitación de Sócrates y otros sofistas, Platón se dedicó a la enseñanza. A los 40 años fundó en Atenas la Academia, una institución que pretendía formar a las élites dirigentes.
La academia era el lugar ideal para que Platón estableciera amplios diálogos con sus alumnos. Durante las clases, con sus alumnos, debieron establecer varias teorías propias del platonismo. Una idea de mayor trascendencia fue la idea de la separación corporal. Excelente, listo, sigamos. Vamos acá. Leamos. Los temas son variados, los temas no tienen que ser todos conocidos. Acá se prueba la habilidad del alumno para jerarquizar ideas. Vamos a la pregunta. En suma, el contexto histórico-social brinda a los indígenas la posibilidad de luchar por la reivindicación de sus derechos. Irrumpen, se entiende, los indígenas en el espacio público y provocan coyunturas políticas con un viso doblemente paradójico. Por una parte, son movimientos que surgen cuando la representación republicana está por conmemorar 200 años. En Latinoamérica, los llamados indios consiguen hoy en día un papel protagónico a través del movimiento social. Por otra parte, los dichos movimientos ocurren cuando eran considerados casi desaparecidos. En nuestro idioma, yo sé que usted halló la primera, no, yo sé que halló la primera, pero en el idioma, por ejemplo, nunca decimos unos y otros, nunca decimos otros y unos, decimos unos y otros. Decimos por una parte, por otra parte. Y acá, por ejemplo, la 3 habla de por una parte y la 5 por otra, entonces debe ser 3 5. Con eso, profesor, qué vergüenza. Ah, mira, y todas empiezan con la 4. Pero 3 5, mira, acá hay 3 5. Uy, hay un montón, ¿ah? Una pena, una pena, y todas empiezan con 4. Pero el 3-5 está bien, pues. Y la 4 es introducción, pues. Y vamos a buscar. En Latinoamérica, los indios, los llamados indios, consiguen hoy en día un papel protagónico a través de los movimientos sociales. Introducción. Y de la introducción, esos indios irrumpen, entran violentamente en el espacio público y provocan coyunturas políticas con un viso doblemente para el 4-2. ¿Cuál es ese viso doblemente? Esto es uno y esto es otro. Debe ser 4-2-3-5. A ver, 4-2-3-5. Acá está. No hay otro. Y termina en la 1. Y la 1 es una conclusión. En suma, esta es una conclusión. Y habla de el papel de los indios, ¿sí? De los indios en Latinoamérica. Y la clave debe ser la C. Lo prueba, lo lee, lo verifica, lo corrobora y esa es. Sigamos. Bolívar presencia durante su viaje a Europa la ascensión y consolidación en el poder de Napoleón Bonaparte. Más tarde, la posterior actitud controladora de Napoleón Bonaparte hizo que Bolívar opusiera su republicanismo al despotismo napoleónico. Es decir, fue testigo del fin de la República Francesa y la evolución de las luchas por la independencia. Sin embargo, Napoleón debió influir en el comportamiento de Bolívar, quien no dudó en emplear procedimientos autoritarios para conseguir sus fines. Durante todo ese proceso quedó impresionado por la personalidad del emperador Napoleón y el fervor popular que despertaba. Otra vez el texto narrativo y habla de Bolívar, el texto habla de Bolívar y su Bolívar como testigo, porque él lo vio, del poder de Napoleón. Y parece que en la 36 la primera es la introducción. A ver, vamos a comprobar si hay. Si hay. Pero hay varias, correcto. Pero te regalan la segunda. Bolívar presencia durante su viaje la ascensión y consolidación de Napoleón. Es decir, 1-3. Fue testigo del fin de la República. 1-3. Y sigue esta durante todo ese proceso de verlo. ¿La vio? 1-3-5 está aquí en la D y en la E. Profesor, pero el final es la 4, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya habla de cuando él ejerce el poder, cuando ya regrese a Francia. Qué bien, ¿ah? Qué bien, esa es la conclusión y parece que la clave es esta. Léalo, por favor, verifique, corroboro, reafirme y estamos. Vamos, textos. Después de leer el texto, primero hay que comprender el texto, respondan las preguntas planteadas. Dice, el sistema de castas parece representar una forma paradigmática obvia para dar significado a la identidad y a la diferencia. Por un lado, las castas se separan. Castas son grupos de personas bien diferenciadas, ¿eh?
Tenemos de repente un pequeñín atisbo de cultura de las castas, son un sistema predominante en la India, ¿ya? Bueno, me ubiqué. Mi culturita me hizo que me ubique. El sistema de castas parece representar una forma paradigmática obvia para dar significado a la identidad y a la diferencia. Por un lado, las castas se separan entre sí como si fueran distintas especies de seres naturales, pero por otro están recíprocamente vinculadas como las partes jerárquicamente ordenadas de un único conjunto social. Según la antropología social tradicional, en la medida en que estas relaciones de las castas eran percibidas como constitutivas de un sistema, la interpretación dominante ha sido que es este el que brinda el marco para armonizar la interdependencia recíproca entre grupos separados, entre castas, el inculcarles un conjunto de valores compartidos sobre la unidad del sistema como un todo. Lo que no se reconoce es la naturaleza igualmente sistemática, el rechazo expresado por los grupos inferiores en la jerarquía de castas, hacia esos valores supuestamente compartidos. Tengo la impresión de que en texto, y al hecho que si usted lee todo y entiende especial, si no, tendrá que partir el texto en sus unidades informativas. Se llaman ideas. Tendrá que subrayar, y le dije, se subraya sujeto y predicado. Aquí hablan de que el sistema, acá hablan del sistema de castas, mírenlo, sistema de castas. Representa una forma modelo que le da, dice, significado a la identidad y a la diferencia. Por un lado, las castas se separan entre sí, pero por otro están recíprocamente vinculadas. Mire qué paradójico. Se separan, claro, son grupos bien diferentes, pero están vinculadas jerárquicamente en el conjunto social. O sea, ellos saben que no son iguales los grupos, pero están ordenados para beneficiar al conjunto social. Luego dice, en la medida que estas relaciones eran percibidas como constitutivas, la interpretación dominante de la casta dominante ha sido que este brinda el marco para armonizar la interdependencia entre los grupos separados. O sea, el que está, la casta superior le dice a la casta inferior, sí, sí, somos diferentes, pero si no, pero cada uno, pero compartimos valores y hacemos la sociedad. Y el autor al final dice, lo que no se reconoce es la igualmente sistemática del rechazo. ¿Quién rechazará ese sistema de casas? Las castas inferiores. ¿La casa? Grupos inferiores. Que ellos rechazan los valores supuestamente compartidos. O sea, les han impuesto esos valores para que la sociedad no se rompa. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El tema es la naturaleza del sistema de castas. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Qué es su esencia? Hay diferencia, pero a la vez hay identidad. Diferencia porque son grupos distintos las castas. Identidad, ¿por qué? Porque se supone que comparten valores para darle unidad a su sociedad. A ver. Sobre el sistema de castas podemos colegir ¿qué? ¿Qué cosa es colegir? Colegir es deducir. Lo que se deduce es absolutamente verdadero en función de lo que el texto dice, y lo que se deduce es una idea derivada del texto, pero es verdadera, apoyada en el texto. Y tiene que ser verdadera. Las relaciones entre grupos son horizontales, mentira, pues son verticales. Las casas que lo conforman no son diferentes, falso, son diferentes. Esta ha sido construida por la antropología. Mentira, ha sido construida por ellos. Todas las casas aceptan mentiras, las inferiores no aceptan. Su unidad, porque hay unidad de todas maneras, es controlada por las fuerzas hegemónicas, sí se puede decir. ¿Qué son las fuerzas hegemónicas? Las castas dominantes. Ellas imponen los valores y ellas le dicen a los de abajo, tenemos que compartir los valores porque a todos nos conviene. Idea incompatible. Lo reiteramos, idea incompatible es la idea que contradice el texto, no es la que no está en el texto, cuidado, contradice. Y para contradecir no debe tener un no, pues, ¿no? Pero debe contradecir. Y esa contradice. Bueno, acá hay un no, pero esa es. Dice acá, esa es. No existe el principio de reciprocidad, si hay reciprocidad. Entre la casta superior, si hay reciprocidad, porque le dan unidad a la sociedad. Y esa es la falsa al aire. Muy bien, sigamos. El liberalismo económico defiende la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción, etc. Además, el liberalismo económico
reduce la protección a los más débiles, subsidios de desempleo, pensiones públicas, beneficencia. La impopularidad de reducir a veces la protección a los más desfavorecidos lleva a los liberales a alegar que resulta perjudicial también para ellos, para los pobres, porque entorpece el crecimiento y reduce las oportunidades de ascenso y el estímulo a los emprendedores. Los críticos, por el contrario, consideran que el Estado puede intervenir precisamente fomentando esos ámbitos en el seno de los grupos más desfavorecidos. Creo yo que hablan de las políticas económicas del liberalismo económico. O si quiere usted, las políticas. ¿Cuál es su política? Uno, el liberalismo económico. ¿Eh? ¿Cuál es uno? La no intervención del Estado. ¿Cierto? Otra, reduce la protección de los más débiles. Son políticas. El Estado no interviene, que es el Estado regula nomás. Y en la segunda parte habla de la impopularidad de reducir la protección a esta acá, a los más débiles. ¿No? Y los liberales dicen, pero los perjudica a ellos. Y los críticos, los que están en contra de eso, dicen, pero el Estado debería intervenir precisamente fomentando la ayuda a esos grupos desfavorecidos. Pero el texto habla de el liberalismo económico y sus políticas. ¿Cuál es una política? El Estado no se mete en la economía. Dos, no le da protección a los más débiles. ¿De acuerdo? Listo. Tema central del texto. Ahí está. Las políticas económicas del liberalismo. ¿Ves? Sencillo. La idea principal del texto. Ah, una cosita. Si alguien quiere, porque eso se parece mucho el tema central con la idea principal, pero luego son elementos del texto, el tema central se refiere a todo el texto, ¿correcto? Y por la forma, el tema central carece de verbo, no tiene verbo, carece de verbo. Mira, ¿ves? Las políticas económicas no tiene verbo, ¿ves? Pero engloba todo el texto, lo abarca, lo abraza. Por eso la idea principal sí tiene verbo. ¿Por qué? Porque es una expresión enunciativa, porque sí afirma o niega algo. La idea principal presenta verbo. ¿Presenta verbo? Claro. Ya, a ver, ¿qué pongo? Ajá, esta, la de las políticas económicas liberales restringen la participación del Estado. ¿Dónde es el verbo? Restringen, del infinitivo restringir. ¿La vio? ¿Por eso puede repetir? Claro, el tema central no tiene verbo. La idea principal tiene verbo. ¿Por qué? Porque el tema central no afirma ni niega nada, simplemente es una visión general del texto. Sin afirmar ni negar, en cambio, la idea principal es una idea presente en el texto donde el autor afirma la esencia de su mensaje. Vamos, a diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, donde el hombre era considerado fundamentalmente desde una perspectiva teológica, los humanistas valoraron al hombre desde una perspectiva mundana, no divina, es decir, al hombre era visto como un ser natural e histórico. El humanismo pone énfasis en el hombre como un ser racional capaz de practicar el bien y encontrar la verdad. Esa corriente, el humanismo, afirma que el hombre valora la vida activa, ansía la gloria y el poder que obtiene con su sagacidad. Por eso interviene en la política, se convierte en pedagogo, en canciller, en secretario y sale de la corte. No obstante, no por ello desprecia la contemplación espiritual ni la reflexión. El texto me parece a mí que no habla de la media, sino habla de el humanismo. Y que en la Edad Media se le daba al hombre una visión teológica, pero los humanistas le dan al hombre una versión mundana. El hombre, para los humanistas, el hombre era visto como un ser natural e histórico. El humanismo, mira, ¿ves? Mira, pone énfasis en que el hombre como ser racional, el hombre valora la vida activa, según el humanismo, ansía la gloria, pero a la vez tiene contemplación espiritual. Entonces hablan de la visión del humanismo acerca del hombre. Para el humanismo, distinto que para la media, el hombre es un ser natural e histórico, es un ser racional, correcto, valora la vida activa y contempla lo espiritual, ¿no es cierto? Y la reflexión. El tema, la visión del hombre por parte del humanismo. Vayamos a ver. Uy, si hay tema, mires. Anticipamos, ¿cuál es? Ajá, la tercera, la noción. Pero no dijo visión, sí, pues visión, noción es sinónimo. Noción del hombre, pero no va a ser durante el medioevo. Si el autor está hablando de la noción del hombre según el Luma,
el humanismo. Excelente. Siguiente pregunta, incompatible. Lo repetimos hasta el cansancio. Incompatible es la idea que contradice el texto. No es que no está en el texto. Ya. ¿Cuál es? Ajá, la última. La espiritualidad carece de importancia para el humanismo. Mentira, porque dice que él dice al final, no obstante, no por ello el hombre desprecia la contemplación espiritual ni la reflexión. Entonces, la espiritualidad es vital para el humanismo. ¿Por qué? Porque es parte del hombre. ¿Listo? Muy bien. Con todos, entonces, terminamos esta separata. Hacemos ya las dos últimas dentro de poco. Gracias a todos.